A propósito de lo que decía Carbonell, de la tendencia a ser más mediados por las organizaciones, por la velocidad, por la, por la reglamentación de nuestros tiempos, por las mediaciones de la tecnología, por estar más apresurados y presionados en el trabajo, cada vez de manera más sistemática. A propósito de todo ese tiempo que nos roban, tiempo de trabajo más enajenado. Había puesto al principio el ejemplo del violinista famoso que estaba tocando en la calle y nadie se detuvo a escucharlo. Es un ejemplo del nivel de compulsión. Se presiona a todo el mundo a participar de pues de toda esa enajenación. A propósito de esto, ¿hasta qué grado también vivimos esa compulsión? Los maestros de educación básica, los maestros universitarios también. Compulsión, impele, obliga, envuelve. Es un proceso que se sucede inconscientemente, sin que nos demos cuenta. De hecho, los rituales modernos son compulsivos, especialmente las producciones en las fábricas, el trabajo en las oficinas burocráticas. Buró viene de escritorio, en los trabajos de escritorio, que le llaman de cuello blanco, tanto esos como los de obreros, los mismos comerciantes en la competencia por comprar más barato, venderlo más caro, la compulsión a tener más dinero, a acumularla, en fin, todo eso sucede por procesos que no nos damos cuenta bien del todo y vale la pena, hablando de la serenidad, detenerse a reflexionar, a pensar un espacio diferente, de manera distinta. ¿Hasta qué grado oponerse a todo este mundo, esta competencia, estas máquinas, esta velocidad loca, esta enajenación? Toda una oposición a todo eso, ¿hasta qué punto no se incurriría en lo que se llama posmodernidad? O sea, es cierto, necesitamos serenidad, relax, nuevos tiempos, nuevos ritmos, pero no significaría eso caer en la posmodernidad. ¿Alguien de aquí sabe qué es posmodernidad? En todas las ciencias sociales deberíamos saberlo. Eh, no nada más filosofía, Oiga, sociología. ¿Quién? yo, profe, Fernando, a ver, dime, Fernando, ¿qué es posmodernidad? yo me acuerdo que nosotros vimos ese concepto con una maestra que llamamos Ciencia y Sociedad, y ella nos decía que la posmodernidad era la época que ahorita estamos viviendo. O sea, yo recuerdo que me decía ella que, pues que posteriormente después porque ya ve que habían, por ejemplo, ella nos decía que cómo ha ido evolucionando el pensamiento de acuerdo del hombre y cosas así. Entonces decía que esta época que nosotros estábamos viviendo, pues se llamaba posmodernidad por las nuevas formas de expresión y de la adaptación social, pero no sé si esté bien. Más o menos. Lo que se llama posmodernidad nace en un estado, en un campo de estudios de la cultura, ah, principalmente en oposición a lo que se llama modernidad. Entonces, para entender qué es posmodernidad, hay que entender qué es modernidad. Y modernidad, así de forma resumida, muy resumida, es ese ideal de una sociedad mejor, de individuos mejores, con base en el empleo de su razón, el logro de una autonomía por una vida mejor
y se expresa en beneficios económicos, beneficios en la vida cultural, beneficios políticos. Modernización sería la mejora en las condiciones sociales y políticas, modernidad en el bienestar más amplio en el sentido cultural. Esto es a grosso modo, pero la historia empieza cuando ante las dos guerras mundiales, mucha pobreza y mucha contaminación, hacia principios, ya como por los años 20, 30, pero más que nada de forma más fuerte en los años 60 del siglo pasado, hubo fuertes corrientes que se oponían a que la forma en que se estaba llevando a cabo la modernidad, la modernización, era un engaño porque incluso no facilitaba una modernidad, sino implicaba atrasos, la contaminación, la violencia, la pobreza, la desigualdad económica. Entonces, en los años 60 del siglo pasado se empezó a descreer de la modernidad y nació lo que se llama la posmodernidad. En gran parte nació denunciando esta vida loca de trabajar por trabajar, de estar subordinados a las máquinas, de estar subordinados a un salario y no ser felices, de las ciudades cada vez más contaminadas, compulsivas a la velocidad. Entonces, lo que planteaban los hippies, los movimientos contraculturales, después nacieron más movimientos, pero de los primeros fueron pues los hippies en San Francisco. Proponían nuevas comunidades, proponían las drogas, proponían nuevas formas de vida alternativas de diversos tipos. Por ahí hay un libro que se llama de Thoreau, La vida en los bosques. Proponían vivir en los bosques y empezar nuevas comunidades, nuevos estilos, incluso hasta religiones. Eso fue movimiento, sobre todo, fue fuerte en Estados Unidos. También hubo movimientos estudiantiles. En sí se oponían entonces a la vida exageradamente organizada por instituciones totalitarias, muy controladoras de nuestros horarios, en nuestros trabajos, incluso en el ocio. El consumo pues ya no llenaba. Los productos que se iban produciendo ya no satisfacían. Empezaron a desear un mundo nuevo, un mundo mejor. Muchos dicen que fracasaron. Mi opinión personal, como la de Wallerstein, es que no fracasaron, como se los había dicho. Yo creo, como Wallerstein, que después de 150 años, y él es el que me convenció en su libro Después del liberalismo, de que tuvo verdaderos efectos los movimientos estudiantiles del 68, tuvo verdaderos efectos. La prueba que yo pongo a la mano, no Wallerstein, sino yo pongo a la mano, es que desde entonces toda la producción de las fábricas, las mercancías se empezaron a diversificar y entonces en lugar de haber un bocho, Volkswagen del pueblo le llaman, en lugar de haber un solo modelo hay 10, en lugar de solo haber una estufa, hay 10, 20 modelos, hasta más. O sea, se empieza a diversificar las mercancías. Esa es una prueba de que estaban respondiendo al agotamiento de las mercancías estandarizadas, iguales para todos, y empezaron a querer ya no exclusivamente que tuvieran una licuadora, la ama de casa en sus hogares, una licuadora, una lavadora, una tostadora, un horno de microondas, eh, una estufa, etcétera, etcétera, trituradora. No nada más esas cosas que supuestamente le hace linda la vida en la casa, ¿no? Por ahí está incluso anuncios de la Procuraduría del Consumidor que es discriminación a la mujer
pues invitarla a las mamás a tener todas esas cosas buenas, porque son buenas, son para ella, para que siga pues en chinga en la cocina, ¿no? Con todos esos, y supuestamente le hace la vida mejor todos esos aparatos, pero no deja de estar metida ahí. ¿Cómo podemos imaginar máquinas que desplacen la capacidad de cocina? No, en la misma Procuraduría del Consumidor en México, ya no promovía los productos electrodomésticos como adecuados para regalar a la madre, ¿no? Se consideraba ya una discriminación. Pero en el fondo lo que exigían todos estos estudiantes, toda esta generación, que todavía es la generación de mis padres, pues tengo 50 años. Mis padres nacieron del 38 al 58, por ahí. No, del 38 al 48, 50. O sea, tendrían 15, 20, 25 años cuando era el 68, toda esa generación, tal vez sea las de sus abuelos. El punto es que entonces se empezó a diversificar la producción y es una prueba palmaria de, pues, de todo ese agotamiento, de un agotamiento de un modo no nada más de producción, sino de todo un estilo de vida. Fue muy confuso qué era lo que tenía la gente en ese entonces, especialmente los estudiantes, qué querían. Era muy confuso y es que ellos mismos no podían formular su malestar. Eso pasa por muchas importantes revoluciones. El caso es que desde entonces toda la economía se transformó y se volvió diferente. Diferente la economía, ya la había mencionado un poco la vez pasada. Ahorita regreso a la pregunta que inicialmente, ahorita planteo bien la pregunta que inicialmente quería plantear. Pero viene de lejos todo este proceso de organización del trabajo, de racionalización de las esferas económicas, políticas, sociales y hasta culturales, que ya es grave que pensemos, por ejemplo, una investigación en términos de métodos, estrategias, herramientas. Momento, no puedes tener un lenguaje más humano, menos maquinístico, más vivo. No puede haber una investigación donde esté presente más la conciencia, el corazón, el alma. Todo debe ser cerebro, cálculo, estadísticas, números, organización de formas. Todo eso viene de muy lejos, o sea, ah, Aristóteles fue el primero que empezó a elaborar una enciclopedia de toda la naturaleza, de todo lo que podía existir como ser. Empezó a sacar una enciclopedia como si toda la realidad, no nada más las ciencias naturales, sino toda la realidad, pudieran ser puestas en una enciclopedia y nada más sea cosa de pues repasar esa enciclopedia, ilustrarse, informarse, nada más fuera cosa de llenar nuestra cabeza con cómo es esa realidad. Y fue el que empezó esto, ¿no? Todavía vivimos, como dice Badiou, nuestro siglo sigue siendo aristotélico. ¿En qué sentido lo dice? De que estamos dedicados con base en informaciones a crear realidades que suponemos eh, que nos van a dar una seguridad que no la va a haber. En el siglo aristotélico significa que agarramos en trozos la información y nos damos una formación como si pudiera ser definitiva ya para una vida cómoda. Yo había dicho la vez pasada hospitalaria, pero hospitalaria es que te sientas en tu casa, pero también no nada más para acostarte y ver el fútbol o para estar ahí echado, ¿no? En la pereza. Hospitalario en un sentido de que te invita a cosas más importantes, de que si tienes un poco de dinero sobra o tiempo de sobra, te dediques a cosas más importantes
que trabajar para engrosar los bolsillos de quién sabe quién. Todo eso viene de lejos, y tienen toda una historia. La modernidad empezó a formarse de forma más fuerte después de Leonardo da Vinci, el invento de la imprenta, el invento de la máquina de vapor, después el teléfono, después todas las microchips y las computadoras. Te hablaba ya la vez pasada de que los dispositivos nos median por todos lados, no nada más en la forma de hardware, software, sino también dispositivos de diseños políticos, de organización de nuestra vida social, ¿no? Eh, yo he visto las familias cómo van a Santa Fe a pasearse, no necesariamente consumen, familias enteras van a pasearse a Santa Fe. Hace 50 años, apenas menos, eran las iglesias, ahora son los centros comerciales, ¿no? Sigmund Bauman le llama a ese acto de ir a los centros comerciales los domingos, le llama consumo defectuoso, le llama consumidores defectuosos, es decir, van de voyeristas a ver la mercancía, no a comprarla, y se dice que son consumidores defectuosos porque todas estas baratijas de moñito en el pelo en las mujeres, las pulseritas, los hombres también tienen collares, aretitos, o que baratijas de muchos tipos, carteras, qué sé yo, chinas, ¿no? Te salen menos de 10 pesos, que inundaron el mundo los chinos con esas baratijas. Le llama consumo defectuoso porque finalmente son cositas que pues te salen 10 pesos, a lo mejor hasta te salen gratis, pero no viene siendo pues un consumo que impacte en tu vida material significativamente, sino impacta más en términos simbólicos en que ahí tienes ya un perfumito parecido al Hugo Boss original y está hecha con una fórmula que no deja impregnación, ¿no? Etcétera, etcétera. O no nada más perfumes, los teléfonos, los relojes, lápices labiales, de todo, chino y hasta pirata, ¿no? Un reloj Rolex pirata, ¿no? Raro. Y luego dicen que hasta coches enteras y hay piratas. Entonces, el consumo defectuoso es más simbólico porque les da la ilusión a la gente pues, de participar en la vida cultural publicitaria, que publicitariamente se impulsa tanto para vender y comprar mercancías. Toda esta organización, mejor dicho, la producción de todas las mercancías antes eran iguales, más iguales para todos. Se sacaba un Ford, auto Ford, se fabricaba igual, salían igualitos todos los que salían en esos años. Eso se llama Fordismo y es importante detenerse en esto, porque es precisamente la imposición de imposición de formas de mover nuestros cuerpos después de formas de pensar. Los obreros, cuando en las fábricas tenían que sacar los coches, tenían que participar en la cadena era una cadena que transportaba determinada parte del coche y cada trabajador separaba la cadena y en determinado tiempo tenía que añadir, hacer una tarea, apretar tornillos, a añadir cables, a añadir un pedazo de metal en ese producto que separaba parcial, que separaba frente a así. Y no nomás era yo, sino seguía el de al lado y después seguía el de al lado y esa cadena pasaba sucesivamente por una cola de trabajadores en fila para que en su turno, cuando se parara la cadena, tenían determinado tiempo para ir
ejercer la acción del trabajo sobre la mercancía fragmentada, el producto fragmentado que tenía ante sí. El coche ya se ensamblaba al final, pero tenían que tardarse determinado tiempo, agarrar las pinzas o lo que sea en determinada manera, o sea, controladito el cuerpo. Ya después eso, que se llama Fordismo, se combinó con el Taylorismo, que lo hizo más exacerbado. El Taylorismo consistía en, ya lo había platicado, Taylor hizo un experimento de un cargador de lingotes de hierro, y eso viene en el trabajo de Capital Monopolista, pero también en el libro que le subí sobre Taylor, la administración científica del trabajo, se lo subí por ahí en el OneDrive. Ahí lo vimos la vez pasada. Y entonces con un reloj en la mano, con un lápiz, decía: vas a mover la mano así, vas a dar los pasos necesarios así, vas a agarrar tantos lingotes, los vas a agarrar de esta manera, todo el movimiento fríamente calculado para determinar los movimientos más eficaces posibles. Y entonces acabábamos con un hombre pues totalmente mediado como cuerpo, su mente no. Y en las aulas es pues siéntate y que tu cabeza organice todo de la forma en que plantea la estrategia didáctica. Hablamos de herramientas, metodologías, estrategias didácticas, herramientas, mm, y entonces tenemos que ser muy conscientes de qué hablamos cuando hablamos de eso, porque si se privilegia lo cognitivo, es decir, exclusivamente una organización de formas. ¿Qué es una organización de formas? ¿Cómo clasifico, por ejemplo? Clasificación es una forma es una determinada organización de formas, clasificación. Otra es jerarquización, otra es seriación. Otra es, bueno, jerarquización tiene que ver en círculo. En círculo también, entonces, clasificación, seriación, acumulación, son formas de organización de algo. Y todo eso en sus diferentes variantes. Los programas de computadora son muy buenos para eso, los de administración. Pues es una racionalidad cognitiva, y se vuelve especialmente atosigante y estrecha cuando nos obligan a ejercerlas a diario. Entonces, eso, precisamente los movimientos de los años 1960 del siglo pasado, hubo una rebelión tremenda contra eso, y empezó la producción a diversificarse, empezó a relajarse un poquito más la racionalidad, pero resulta que después de 50 años tenemos una sociedad donde ya son privilegiados los que trabajan, y los que no trabajan ya no son privilegiados. Claro que no hay alguien que lo haya determinado así. Se volvió un mundo más desigual, más sin empleo. Entonces tenemos una sociedad donde hay núcleos prósperos, que también depende de los países. Eh, por ejemplo, aquí en México, la mano de obra barata se priorizó mucho en las maquiladoras, en muchas fábricas en el país. Y los mejores trabajos se quedaban allá, en Estados Unidos. En China hay ciudades, o India, hay ciudades fábrica, en donde se sabe que no soportan ya la presión y se tiran por la ventana a los trabajadores. Simplemente pues los recogen o llevan a enterrarlos, y sigue la producción. Y son miles de trabajadores en edificios y atiborrados. Y hasta ya a ese grado hemos llegado, que también ya descaradamente se preparan niños para trabajar. Entonces les estoy hablando de Vietnam, de Indonesia, Malasia, Taiwán, la propia China.
en donde es una gran fabricota que se está tragando al mundo porque Estados Unidos ya se está quedando atrás con esa competencia. En fin, sí vivimos en un mundo más paradójico. La racionalidad instrumental, como le llama Max Weber, no, no necesariamente. La racionalidad instrumental, que es organizar esas formas para imponerlas en el trabajo, incluso en el ocio, lo más posible en todas nuestras vidas, se relativizó hace 50 años y tenemos unas, no paradojas, sino zonas donde entró menos eso, especialmente en los países de tercer mundo como México, y otras zonas en donde entró más. En Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que tiene un trabajo con seguro social y un trabajo seguro va más allá y no hablo más de Alemania, Italia, más allá del 50, 70%. En Alemania llegó hasta el 80% de esa gente que tiene un trabajo estable y seguro social. En México no ha llegado a lo mucho, ha llegado eso al 40%. Imagínense, ¿no? La mitad. En estos tiempos, si bien no podemos decir que nos encontremos totalmente mediados a un nivel exagerado por las máquinas o la organización del trabajo, podemos conocer obreros, podemos conocer oficinistas que sí trabajen de esa manera, pero no es el gran porcentaje de la gente. Sin embargo, sí llegó esa intuición, esa sospecha y temor de las generaciones anteriores de que no se nos estaba ofreciendo un mundo mejor. Entonces la pregunta es, ¿acaso esta invitación a la serenidad no será una nueva trampa en el sentido pues casi cercano pues mejor no te adhieras a todo eso? En México es de vida o muerte si nos dijeran, tómalo sereno, ¿para qué te matas en un trabajo donde trabajas 10, 12 horas? Pues es a costa de que pueda comer, ¿no? O sea, el decir, yo nada más voy a tener un trabajo donde esté muy tranquilo. Pues sí, a lo mejor te mueres de hambre. En Estados Unidos, bueno, no sé si en Estados Unidos, pero en varios países del primer mundo, pues sí se puede dar un cierto lujo la gente en el sentido de decir, quiero un trabajo en donde me la pase más tranquilo. Aquí no, necesitas comer, la gente necesita comer. Ajá. Entonces, la exhortación a la serenidad, a disminuir la velocidad, no corre el peligro de caer en ciertas versiones de posmodernismo, tipo, pues me voy con la comunidad y ahí ya somos felices, aislados del mundo, o tipo, pues vamos a hacer nuestro escuadrón de la muerte y a tomar alcohol hasta morirse, o tomar drogas. ¿Acaso no existe esa versión? Yo creo que sí existe cierto peligro de rozar esta exhortación a la serenidad con una especie de posmodernismo conformista, retrógrada, propiciador de conductas, actitudes retrógradas. Sí, sí, por supuesto, Carbonell obviamente no lo dice en ese sentido, pero quedarnos con la exigencia de serenidad no es suficiente. Y es que es bien interesante, porque ya es detenernos a pensar qué hay en términos de compulsión en nuestra subjetividad, hasta qué punto ya somos compulsivos en las mañanas en lo que hacemos, al agarrar el internet, al salir a comprar, a comer ciertas cosas, al azúcar, a los tacos, muchas cosas por donde podemos estar siendo compulsivos, a trabajar.
es una de las compulsividades, ¿no? Compulsión, entonces, es cuando uno ya lo hace, ya no tan libremente, sino ya eh, impelido por una voz interior, ni siquiera por una voz interior, sino por una fuerza interior omnipotente que no podemos entender, pero que dice hazlo. Y lo hacemos como automáticamente, ni siquiera como obedientes, sino como máquinas que responden automáticamente a las reacciones, a esas presiones que no están bien pensadas, diagnosticadas. La anorexia y bulimia vienen de formas socialmente organizadas de presionar a la gente a tener determinada forma de vida. Y entonces las personas que acumulan, los acumuladores que salen en Discovery Channel, es un buen ejemplo. La gente que junta, acumula cosas, tiene una compulsión a pensar una especie de histeria, que encontraron la clave del mundo y la clave del mundo es acumular. Y igual los bulímicos y los anoréxicos, en sus propias formas, creen que haber encontrado determinada clave, secreto de fundación de la vida y se deforman todos porque pues o se vomitan y están flacos, hasta peligro de muerte, o comen mucho y engordan exageradamente y vuelven a vomitar para seguir, se provocan el vómito para volver a consumir, o sea, lo importante es comer y llenarse. Toda esta cosa tan triste. Hay unos ejemplos así terribles. Eh, en esta onda de que ya se ofrece todo lo del transvestismo y toda la diversidad sexual y que dicen viva, viva. Por cierto, hay una discusión bien interesante, ¿no? Hay con Putin que en Rusia, el presidente de Rusia, pues prohíbe la homosexualidad y todas esas formas de diversidad sexual y todo Occidente pone el grito en el cielo y él dice, pero pues acá necesitamos reproducirnos, la sociedad va reduciendo sus números de población, entonces es hasta absurdo, pero bueno, hay un caso, porque luego llega a los excesos, ¿no? Viva la diversidad sexual y llega a los excesos. Hay un caso de un pobre individuo que ya estaba desahuciado, ya le decían que él ya no tenía remedio, ya iba para morirse porque se inyectó pues las nalgas, las piernas, la cara, se inyectó ese hombre, se inyectó para pues transvesti, para parecer una mujer más buenona. Y eso que se inyectó le vino haciendo daño. Lo entrevistaron ya con una pierna ya cortada porque ya era necesario cortársela, ya estaba pudriendo su pierna. Ya estaba desahuciado, lo entrevistaron. Y pues sí, estaba hablando de todo, su niñez estaba bien terrible porque desde el principio, desde que nació sus padres, lo trataban más como una mujer porque querían una mujer los dos padres y lo trataban más como mujer. Él agarró el mensaje y entonces trataba de ser pues lo que no era. Y eso desde niño empezó, al grado que se empezaba a inyectar, y así le fue de mal, muy tristísima su historia, verdaderamente triste. Y también podemos verlo en los excesos de los bulímicos, los anoréxicos. Ya en los años 90, Anthony Giddens hablaba de una desproporcionada, frenética persecución de la vida saludable y el cuerpo. Hay toda una moda de que lo que comamos que sea cada vez más saludable y entre tanta información no sabemos. Hay toda una moda del cuerpo, fitness, mantenerlo en forma y se venden en CB directos un montón de productos. Eso empezó, ya había empezado en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, unos 5 años antes que acá. Todo eso empezó como por los
el año 2000, todas esas cosillas. Pero ya en los 90 el primer mundo había empezado con eso. O sea, nada más era refriteado para acá. El caso entonces es de que las manifestaciones de la infelicidad, de toda esa compulsividad, tiene formas diferentes en otros países que acá. Acá mismo, entre diferentes clases sociales, se manifiesta de formas diferentes. Eh, Estaría interesante preguntarse cómo se manifiesta esa presión en las escuelas, ¿no? Y por otro lado, si preguntarse, y si no, qué tipos de espacios alternativos da, porque tampoco es de ir a la escuela pues a calentar el asiento o a hacer como que el maestro enseña y como que los alumnos aprenden. Tampoco se trata de eso, sino de espacios más allá de la compulsividad, espacios serenos, eh, autónomos. Voy a repetir la frase de Marilyn Manson porque no tiene desperdicio. Cuando en la masacre de Columbine, dos estudiantes asesinaron a varios de sus compañeros con armas largas, eh, preguntó Michael Moore a Marilyn Manson qué pensaba de lo que había pasado y contestó muy brevemente: los medios no dicen que el presidente es también responsable de lo que pasó, pues los medios deben meterte miedo, el racismo, el SIDA, los asesinatos, pero dicen: compra cura, compra Colgate, si tienes mal aliento nadie te hablará, si tienes granos no tendrás sexo con la chica. Es una campaña de miedo y consumismo. Pienso que todo está construido en torno a la idea de tener ansiosa a la gente para que consuma. Esta frase ya es épica. Es épica. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener el miedo como principal sistema de control? Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Sin embargo, les diré que el miedo que produce ansiedad, incertidumbre, les diré que no es la principal forma de control de antes, perdón, de hoy. Sí lo fue en una época mundialmente, en los años 30, 40, 50, y ya en los 60 es donde empezó a cambiar las cosas, mucho más en los 70. El control a través del miedo, lo que llaman totalitarismo, fascismo. Pero se ha descubierto que eso no ha sido tan así, tan avasallante como se podría plantear. Se han descubierto formas más eficaces de control que el miedo, que el meter ansiedad más. Bueno, la ansiedad sigue, pero por un lado se habla de mucha violencia y con ello meten miedo. Pero por otro lado hay algo novedoso, y de esto está bien interesante hablar, eh, consistente, que vivimos mundos más de seducción, mundos donde se dice que el goce significa disfruta, goza más, compra para gozar más, ten dinero para gozar más, poder para gozar más, tu vida en función de gozar más, lo más que puedas gozar en tu vida de trabajo, en tu vida de ocio, en toda tu vida el goce es lo principal que tú le debes dar prioridad. Hay un autor que se llama Slavoj Zizek, quien plantea que el goce nos tiene entonces, así los sistemas expertos nos tienen atosigados con el goce, llevándolos a niveles de que ya es un amo. El goce ya se convierte en un amo. ¿Mm? Tenemos que obedecer la orden de gozar. So pena de que si no lo hacemos, recaemos
en la culpabilidad de no vivir de manera suficientemente plena supuestamente en nuestras vidas. El goce, fíjense bien, escúchenme detenidamente. Todos dicen, cuando da comezón, hay una curva y entonces te rascas y esa curva baja, es un alivio. El proceso de bajar esa curva se llama satisfacción. No es lo mismo goce que satisfacción. El goce te lleva a mayores niveles, sin lograr alcanzar esa meseta en donde va la curva de alivio y vas descansando, vas satisfaciéndote, porque ya vas descansando, ya vas estabilizándote. Entonces no te dejan que llegues a un grado de satisfacción. Me estaba viendo hace 2 días un coche que iba enfrente del mío y porque era un de esos Kias, una camionetita de esas bonitas que nada más con que camacocos te suben otros 100,000 pesos y ya sube a 450,000 y con piel y ya te vale 550,000. Era uno de esos, ¿no? Pero yo me lo estaba precisamente preguntando, ¿qué lo hicieron que lo compraran? Bueno, ya están allí contentos presumiendo su Kia. ¿Qué hizo que lo compraran? Estaba preguntándome. Bueno, curiosamente coincidió que leí la placa y decía la placa satisfacción total, ¿no? Algo así como, aquí sí tendrás descanso, aquí sí llegarás a, a la fase posterior de la meseta, que es la satisfacción, o sea, ya la tranquilidad, el alivio. Ujú. ¿Se acuerdan que un gringo le preguntó a un mexicano, ¿qué hace usted aquí? Pues soy pescador. Y bueno, ya, pues usted ha de tener una vida muy buena, ¿no? Ha de ganar bien, pues está descansando, yo lo veo aquí todo el día. Y dice, pues nada más me voy a pescar 3 horas y después ya me voy con mi familia, me voy con mis nietos, y aquí estoy tomando el sol en la playa. Y dice, pero espérese, usted, si en 3 horas le alcanza para mantener y vivir a su familia, era para que usted trabajara más tiempo y llega a ser después, pues, gerente de acá, su tienda. Después de un tiempo tendría la tienda más importante del pueblo y después de la región y después a lo mejor dirige un negocio en América Latina, internacionalmente. Y ya después, y dice, y después, pues ya puede dedicarse a estar con sus nietos, a tomar el sol. Ah, eso lo dice Carbonell. Lo dice Carbonell. Ajá. Por donde sea, podemos estar viendo esos discursos expertos, esas narraciones, acosarnos. ¿Mm? Nos pueden estar, una vez también alguna compañera de la licenciatura me dijo, ¿y para qué estás estudiando? Eh, y después, yo le dije, pues para integrarme, ganar un dinerito, integrarme a la sociedad. ¿Y tú? Le dije. Y dice, para ser alguien en la vida. Este tipo de discursos así abstractos, tanto para ganar un dinerito, integrarme, como para quien dice, para ser alguien en la vida. Mm, En pedagogía se dice, para aprender de la vida, ¿no? Se dice, lo toman como el plus ultra también. Hay un montón incluso hay cursos de adolescentes, dirigidos a adolescentes, que consisten en que vayan siendo conscientes a través de su trayectoria de vida, de ser más conscientes cómo van modelando lo que se plantean como metas, como si fuera una cosa individual, como si dijeran, mira, aquí tenemos todo un menú, escoge cuál de estas posibilidades quieres para tu vida,
cuando van a entrar en la universidad, dicen, ya tienes que saber qué carrera, ¿no? Como si ya definitivamente ya eso determina, es cierto, el futuro, pero así de estricto, pues está dificilísimo saber las veleidades de toda la trayectoria que vamos a seguir, salvo si pertenecemos a una familia muy pudiente, pues esa sí ya se sabe que va a heredar el negocio del papá, pero acá, pues no sabemos cómo vamos a llevar la profesión exactamente en un futuro, ¿no? Lo que sí sabemos que es en general, si vamos a ganar menos salario, menos dinero, si en comparación de pues, en comparación de alguien que no entró a la universidad, pues no vamos a ganar igual, vamos a estar con más problemas. Eh, es muy, 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 muy difícil plantear alternativas como las que pone este Carbonell. Y yo aplaudo mucho que dé ejemplos concretos. Hace falta mucho el ejercicio de cómo serían esas instancias, esos ejemplos. Hace falta mucho, mucho ese ejercicio. Ujú. Para quien ha leído Kafka, todas estas grandes empresas, monopolios, sistemas de producción, formas de organización de la sociedad, acoso para que consumamos, trabajemos y consumamos, y ansiosos, sufriendo el cheque cada viernes. Todo esto, Kafka lo había puesto en la forma de que, pues de repente se dio cuenta que era un insecto, un insecto que en cualquier momento podían aplastar. En la metamorfosis plantea todo ese proceso de sufrimiento de ese insecto atosigado por poderes omnipotentes, en donde si le daban a escoger entre valer algo y ser vilmente aplastado, su obligación era escoger la segunda. ¿Verdad? La docilidad al extremo, ¿no? Kafka, muy interesante. Y es muy interesante que Kafka no haya querido pues que se publicaran sus obras. Ajá. Entonces, sí existe una especie de psicoanálisis aplicado a las presiones sociales que tenemos. Ujú. Sí existe eso. Y si bien es cierto que sí existe un fin, como dice Boaventura de Santos, sí existe un fin del imperio cognitivo. Una vez vino Habermas a México y le preguntaron ciertas cosas y dijo no saberlas, por supuesto, ¿no? Estamos en la modernidad, estamos en la posmodernidad, estamos en distintos tiempos. Lo único que sabemos es de que tenemos ciertos reservorios culturales y hay que saber valorar esos reservorios culturales. Ujú. Hay que saber en dónde se encuentran la capacidad del humor. Les había hablado el lunes, la capacidad del humor del mexicano. Nos falta mucha investigación al respecto y tenemos mucha necesidad de investigación por muchos lados y pocas capacidades para pues realizarlas. Ujú. Como pedagogos, pues como los empleos de pedagogos están más en lo inmediato, pues hay pocos doctores pedagogos y se necesitan doctores pedagogos que sepan que ya se trata de enfrentar valientemente las contradicciones que conlleva
el hablar exageradamente de planeaciones, instrumentos, protocolos, estrategias, hasta de metodología, como si, como si de verdad pudiéramos diseñar un algo que nos pone sobre rieles, un algo así, puramente, como si en realidad sí fuera posible organizar nuestras capacidades cognitivas para diseñar esa máquina, metafóricamente hablando, que nos va a conducir a los objetivos que nos planteemos. Así se trate el diseño de una clase, así se trate el diseño de una intervención, así se trate el diseño de una dinámica o el diseño de una escuela, inclusive. Pensamos que una organización cognitiva es la que nos va a facilitar todo eso cuando es tremendamente importante la parte humana, esta parte de que la gente también exige serenidad, exige visión, exige motivación, exige visión de mundo, exige también lenguajes, recreación lingüística, recreación del ser, y no nada más una imagen rígida de en qué caminos formales se va a posibilitar conducir todo esto bien. No, eso no, permítanme. Toda, el dinero que se invierte en los adultos, en los jóvenes, en los niños, en cada generación, nos sorprendería cómo la publicidad y también las lógicas políticas, porque ya se vuelve una lógica política la mercadotecnia. Ahorita no crean que la política se maneja gran cosa, pues interaccionando con los políticos o los políticos mismos diseñando cosas para nosotros. Mucho de la política se juega en la forma en que se organiza la producción y el mercado. Se juega ahí. Y entonces, aquí viene una torsión muy importante. Porque entonces es saber pensar esas alternativas, sabiendo pensar al mismo tiempo la política y la economía. Y no quedarnos en una especie de ilusión color rosa de que la pedagogía se trata de enseñar conocimientos que en sí mismos son nobles y en sí mismo es un acto noble el que cada maestro lo que enseña es en sí mismo bueno. Tenemos que ser más críticos, tenemos que tener más control de lo que comemos en el sentido de que nuestra mente también es como una esponja, es una esponjita. Y entonces, la esencia de las pedagogías no es la transmisión de conocimientos buenos en sí mismos, sino ya las tensiones, las contradicciones y luchas de diferentes, llamémosle así, menús que vamos a comer, porque hay menús que nos hacen comer a fuerzas y hay varias fuerzas que están luchando por imponernos qué pensamos, cómo sentimos, y ya no bajo una lógica totalitaria de organización cognitiva, en donde nos imponen esas formas, sino más sutil aún. Dentro del mercado figuran fuerzas que seducen y nos obligan a seguir determinadas formas de goce. Muy importante darse cuenta de eso, porque lo que llamaríamos disciplina va decisivamente unidos a eso, y si nosotros tenemos una concepción del goce y la disciplina, podemos crear no nada más una forma de pensar alternativa, sino una actividad política que a lo mejor se queda en nuestras prácticas personales, pero que sin embargo
a nivel, y sobre todo si encontramos gentes parecidas a nosotros, a nivel de la sociedad, tienen sus resonancias propias. Y es una forma de hablar, de referirse a estas realidades que obviamente, por supuesto que parecen extrañas, son extrañas, por supuesto que son raras. El punto es, eh, ya no son simplemente estilos de vida, ya son posibilidades de formas alternativas de visualizar nuestro mundo y por lo tanto de ver por dónde se puede ir transformando. Y no porque seamos los grandes políticos o los grandes filósofos visionarios, los grandes científicos o no, los grandes ilustrados, no, 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 por una razón bien sencilla. Si hay un espacio en el que me puedo dar cuenta que uno se puede desarrollar, varios, de forma diferente, vale la pena explorarlo. Obviamente, si abren bien los ojos, esas formas están ausentes en, en los medios de comunicación, están ausentes en las percepciones que a diario tenemos nosotros en las interacciones con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Esas visiones alternativas están ausentes. Y ya les había puesto el ejemplo de, a ver, un espacio de interacción entre alumnos. ¿En qué espacios son? No, pues obviamente que no son sistemáticamente promovidos. No son sistemáticamente promovidos. Están ausentes. Ujú. Y así igual podemos plantear los ejemplos de Carbonell que da en cada capítulo. Casi se puede ser un inventario. Ujú. Los ejemplos que Carbonell da, me están, los ejemplos que Carbonell da son ejercicios valiosísimos que no nada más son válidos para determinadas escuelitas, como si fueran, es que es importantísimo esto. No nada más se trata de que si son ejemplos curiosos de escuelas que exploran alternativas así muy curiosas y coquetonas, ¿no? Muy lindas. Es algo profundamente político, hasta cultural, profundamente. Pero no se limita esas, digámoslo así, esos resquicios a partir de los cuales eh, le ponen a lo hegemónico el reto, el terror de, de sus límites, el terror de lo diferente de lo otro, el terror de que la gente puede agarrar sobre sus manos su propio destino. El terror de que sí existe pueblo, de que sí puede, de que si algo es hegemónico, es porque tarde que temprano, y necesariamente, si algo es hegemónico tarde y temprano, necesariamente va el mismo sistema hegemónico reproducir sus mismas formas de resistencia. Le es inherente a cualquier sistema hegemónico el que la gente se resista, se reacomode, critique de determinadas formas. Es inherente. Y bendito sea Dios y qué bueno que la mera, más profundamente la realidad, más bien vista detenidamente, qué bueno que así sea, ¿verdad? Porque entonces no nos la podemos creer nunca de que el sistema hegemónico es total. Así hablemos de lo que queramos, del propio Bill Gates que está con estos archivos de estas grabaciones por ahí, ¿no? Pero, pero si hasta es de sentido común que,
que donde sea se van a colar polvo, bichos, tarde o temprano. No puede existir un medio ambiente totalmente exento de microbios o bichos, a veces de insectos. Pues de todas formas convivimos con muchos microbios en nuestras vidas. Son los sistemas también políticos y económicos. No pueden plantearse como absolutos nunca. Siempre hay engendra cada sistema político, económico, político, hasta cultural, engendra en su seno, las propias formas de resistencia que en un futuro, resistencia a autonomía, como lo queremos llamar, que en un futuro irán a carcomerlo y propiciar que se transforme en otra cosa. No es una transformación por la cosa misma, no es una transformación nada más por transformar, es pues una actitud ética ante las situaciones que tenemos enfrente. Y también una cuestión, y con ello, una cuestión de conciencia. También una cuestión de honestidad ante las verdades. No. Después de todo, cada persona se hace sus propias formas en donde filogenéticamente ya tenemos espacios, la gente, capacidades en donde determinados espacios somos creativos, somos capaces en determinados espacios. Por filogenética, es decir, por simple herencia de genes y de forma socialmente construida. Estamos motivados a que en determinados momentos exploramos determinadas cosas, nos aventuramos a conocer nuevas cosas, a lo desconocido, a enfrentar, a querer cambiar las cosas, en el plano que sea, en el que sea. So pena de que si decimos que no la tenemos, significa entonces que estamos en una especie de enfermedad. Igual, bueno, idealmente los dos extremos son perjudiciales, el querer cambiar todo o el querer mantener todo igual. Los verdaderos extremos son enfermedades. Lo más normal es que determinadas cosas se cambien a determinado ritmo y determinadas cosas las queramos conservar de determinadas maneras. Eso es lo más normal. Como dice la frase, ¿no? Sabiduría para saber cambiar las que puedo y para aceptar las que no puedo. Por ahí dice. Pero más allá de la religión, un pensamiento materialista más que, ¿cómo decirlo? Un pensamiento que en su seno sepa involucrar el idealismo adecuado con el materialismo adecuado, porque las dos son dobles lecturas. No es de que idealismo contra materialismo. No, entras mediante el idealismo, pero el mismo idealismo te propicia determinadas formas materiales de tu acción. A lo mejor no se entiende, ya me fui muy abstracto, pero voy a poner el ejemplo así, porque para que sea pedagógico. Cuando yo hablo de un idealismo es una idea soñadora, romántica, no sé si falsa, ilusoria o más auténtica, pero en todo caso una idea romántica. Una idea, digamos, que está en el aire y que a primera vista nos seduce y tratamos de seguirla porque pensamos que esa idea es hermosa. Eso vamos a llamarlo idealismo. Ahora, materialismo sería pues trabajar nuestra realidad poniendo los pies en la tierra y haciendo las cosas adecuadas en este mundo.
Haciendo las cosas adecuadas en este mundo, pisando los pies en la tierra y con lo que podemos trabajar de nuestras circunstancias, nuestros semejantes, las materias que de trabajo a nuestra vista, ganar el dinero y invertirlo o gastarlo en lo que queramos o podamos. Toda esa es la dimensión material. Entonces no se trata si somos soñadores o ponemos el pie en la tierra, porque también los que ponen los pies en la tierra demasiado, también son, digámoslo así, son personas conformistas, que personas hasta sin esperanza, que nada más aceptan el mundo como es para el día de morirse. Finalmente, pues la inmortalidad les tiene sin cuidado, Dios les tiene sin cuidado y se mueren porque pues así tiene que ser. El cuerpo tiene un tiempo de caducidad, así de simple. O sea, por un lado está el materialista vacío de espíritu y por otro lado el idealista que no pone bien los pies en el suelo. Bueno, esas son las dos versiones chafas, simples. La versión buena, interesante, es como una buena idea que nos inspira grandes cosas. Se puede, gracias a que se tiene esa idea, se puede convertir en teoremas que se aterricen materialmente. O sea, un idealismo nos posibilita determinadas formas de interactuar con el mundo material, no porque sean materias palpables, sino porque son, están manipulables, no palpables con los dedos, sino en el sentido de que son manipulables y sometidas a las operaciones de trabajo que podemos tener en este mundo. En ese sentido me refiero que pueden haber grandes ideas que se puedan aterrizar con operaciones de manipulación de diferentes tipos de cosas en este mundo. O sea, entonces no estaremos renunciando. También puede ser al revés, es curioso, es bien curioso también cómo a partir de manipular con determinadas operaciones, de tener determinado contacto con nuestras realidades materiales, determinadas costumbres de tratar los objetos, no nada más físicos, también existen objetos eh, pues de segundo orden, más intelectuales. Pero en cualquier caso, de manipular objetos en nuestras vidas, también a partir de esos ejercicios más materialistas, también podemos estar inspirándonos en nuevas ideas. Pero el caso entonces es de que esas explotan y esas se contagian. Y si llegan a haber momentos en donde es impresionante, se contagian. ¿Eh? Miren, yo ya sabía, porque a propósito de esta cosa llamado pueblo, yo ya sabía que la gente de repente tendía en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando las camionetas blancas de vía pública les recogen y persiguen les quitan sus cosas o los agarran a los propios vendedores ambulantes. Cuando, cuando hacen eso las camionetas, que les quitan sus cosas o los llevan al juez cívico para pagar una multa o meterlos al tambo un rato, no sé si así sea la ley, que también se pueden encerrarlos. El caso es que sí los detienen. Yo sí sabía que el pueblo, la gente de a pie caminando, sí los llegaba a defender, pero hace mucho tiempo que no me quedaba así muy claro que de verdad los defendía. O sea, hace mucho tiempo que yo no veía que los defendieran. Y hace poco, a una persona, precisamente ahí donde está el campamento en el Zócalo, una persona que estaba vendiendo cubrebocas, una mujer policía la persiguió, la golpeó, le sacó sangre y ya después cuando ella empezó a gritar y ya se fue la mujer policía y se juntó ahí como 20 30 gentes, pues a enojarse de ese abuso, a enojarse. Y entonces estaban bien enojados de que mejor
pues contra el propio pueblo trabajador, hacen ese tipo de cosas, etcétera, más allá de si la policía actuó por cuenta propia o no. Lo interesante es que yo no había visto esa escena, que les voy a decir, desde 1998, o sea, ya 22 años. No había visto que la gente se juntara a defender. Bueno, no propiamente fue defensa. Bueno, sí la defendieron porque precisamente la policía la dejó, porque se metieron a defenderla a los propios ciudadanos que iban caminando ahí. Yo sabía de que simplemente la golpeaban, se la subían a la camioneta y ya se iban. O si los golpean, pues la gente es indiferente. No, pues ahí sí se juntó y se enojó y empezó a hablar toda una serie de cosas bien interesantes para que vean que viendo detenidamente las realidades sociales, uno sí puede diagnosticar el punto en donde se transforman las cosas. No significa tampoco que la humanidad ya haya regresado, ya seamos una sociedad más humanitaria así de repente de la noche a la mañana. No, simplemente preguntarse, pues, ¿qué pasa? Que ya ya la gente ya es capaz de defender a los vendedores ambulantes. Ajá. Una cosa también bien curiosa, los propios ambulantes decían, pues, no, pues sí, cuando yo tengo 30 años vendiendo cosas aquí, dijo una señora, y hay veces que es muy difícil, pero cuando estuvo Obrador aquí, no, pues vendían, ¿no? Ellos sí dejaban en paz, etcétera. Y es curioso que ahorita siendo el presidente y Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno, pues ahora sí que la venta ambulante esté prohibida, ¿no? No sé si por la pandemia o no, el caso es de que de todas formas sí impone una que este, esta persona de jefa de gobierno impone modalidades diferentes a su gobierno, ¿no? Diferentes a lo que en general es pues, por ejemplo, fue el gobierno de Obrador en la Ciudad de México. Y así podemos tener muchos, muchos otros ejemplos. Por ejemplo, yo me quedó claro que ¿cómo se llamaba el otro regente? Se me pasa su nombre. No había pasado 8 meses y cooperaba todo lo posible para que se juntaran 3,000 policías y reprimieran maestros. Pues, pues ya queda claro, ¿no? ¿Qué tipo de gente son, no? Pero bueno, yo les decía, esta, esta, estas, estas acciones que nos interesa sobre cómo la sociedad se transforma en un nivel amplio, generalmente le llamamos la política, con LA, la política. Lo que hacen los políticos, lo que nos llegamos a enterar en los periódicos, en los medios de comunicación, las elecciones, lo que opinamos de este gobierno, del otro, del pasado, del siguiente, de lo que pasó ayer, antier, lo que va a pasar en el futuro, cuando platicamos acerca de estas grandes dimensiones del sistema político mexicano, pues le llamamos la política con LA. En cambio, cuando hablamos de la preferencia de un producto sobre otro, cuando hablamos de si nos dejamos seducir por esa ansiedad de ir rápidamente cada domingo a los centros comerciales y el poco dinero que tenemos gastárnoslos ansiosamente, o rápido, tener esa angustia por tener ese producto que ya queremos, esas formas más moleculares, más microsociales, más sutiles de control que ejercen sobre nosotros, se llama lo político. Ahí tienen entonces unas categorías a su disposición interesantes, que es la distinción de la política y lo político. Pensar hoy en día lo político no es tan fácil, pero ya en la ciencia política se reconoció como legítimo, ¿eh?
ya se reconoció como legítimo. Y si vamos a concientizar que en muchos espacios es posible ejercer lo político, entonces nos vamos a echar para atrás de la sorpresa, porque vemos que gracias a que eh, ejercemos de determinadas formas lo político en nuestras vidas, es que podemos ensanchar nuestra visión de que si la sociedad es de determinada manera, es que gracias a que millones de seres humanos hacen determinadas cosas todos los días, es que se mantiene determinado orden social y político. O sea, lo que hace una persona al levantarse, al levantarse en las mañanas, lo que hace al transportarse en el metro, en el camión, en el taxi, al trabajar, en las formas de relacionarse, eh, en las formas de comprar, lo que se hace, lo que se puede llamar así, más o menos de forma insignificante, la vida cotidiana, todo eso tiene un valor tremendo. Y entonces se sorprenden algunos alumnos que he tenido en otras generaciones, pues se sorprenden de que diga que es importante lo que dicen las señoras cuando van a la CONASUPO y hablan entre sí acerca de la escuela de sus hijos o de sus maestros, es importante eso que hablan, es importante. Y entonces dicen, oh, pero ¿cómo puede ser importante eso si nada más son dos señoras hablando, chismorreando? ¿Cómo va a ser importante? ¿No? ¿O cómo va a ser importante lo que hablan en la cocina unos rusos en la época de la Unión Soviética? Porque en la cocina es donde se daba el abucheo, el chisme sobre el sistema político, sobre distintos personajes y formas de manejar el poder de los poderosos en ese país. En la cocina es donde se fermentaban las cosas. No, pues es súper importantísimo. Lo que pasa es que muchos años tuvimos la visión mocha de que la política era lo único y que lo político, pues quién sabe qué es. Sin embargo, ya existe esa categoría. Entonces esta alumna se sorprendía, pues, de que yo dijera que los chismes de las mamás cuando van a la CONASUPO acerca de las escuelas de sus hijos son importantes. Son importantes, sí, hasta más importantes que muchos otros, hasta más importante que una entrevista, que formalmente hasta pueden ser hipócritas y contestarnos lo que ellas quieren. En cambio, en el chisme la gente se porta más auténtica, dice de verdad lo que piensa, lo que hace, dice lo que hace y lo que piensa, y lo dice bien, sinceramente. Y entonces podemos saber más a ciencia cierta por dónde masca la iguana de los procesos sociales cuando pues nos acercamos a escuchar esas cosas dichas de manera más auténtica, más verdadera. Y no lo digo nada más en un plano de investigación, lo digo también en un plano de transformación de como, como, como personas que pueden pensar decentemente acerca de su realidad, de este mundo. Creo que ese reto, especialmente los educadores, así se llama licenciatura en educación, licenciatura en pedagogía, incluso hasta cualquier humanista, cualquier sociólogo, cualquier psicólogo, nunca pueden descuidar esta dimensión más metafísica de los ideales, la libertad, los valores, la conciencia, no la pueden descuidar, como lo vean. No se puede descuidar. ¿Quién, cómo, cuándo se encarga de eso? Bueno, aquí brevemente el loco del profesor Olivo pues les está hablando que no nada más existe la política, sino también lo político. Ya lo considero una ganancia. Ya consideraría una ganancia decirles que existe una dimensión microsocial en donde en determinados tiempos se explotan cosas y existe pueblo. Es importante saberlo, porque pues es bien interesante. El pueblo es negado por mil y una teorías.
es negado. Y precisamente es negado porque es temido. Pues, ¿qué es la sociedad civil? ¿Qué es el pueblo? Es una cosa amorfa. Hay autores que le llaman la chusma, le llaman también la muchedumbre. Ajá. Es más, le llaman las masas manipulables. Ujú. ¿Qué nos vamos a quedar con esas versiones nada más? Hay momentos en donde es activo, piensa, hace cosas, mucha gente. Y es bueno saberlo, porque si no nos quedamos entonces con una realidad en donde todos somos títeres de todo el sistema y se acabó todo. Ahí se acabó. Entonces, si así vamos a pensar, pues vámonos a repasar las ciencias administrativas, cómo hacemos un cuadro organizacional en donde hasta arriba está el jefe y después arriba del jefe le siguen 3, 4, 5 o 6 subordinados y abajo de esos 5 o 6 subordinados, cada uno tiene 10 subordinados, bueno, hablemos 30, no, unos 10 subordinados y abajo de esos 10 hablemos de 100 subordinados a su vez, así como un arbolito. Y entonces, digamos, así las organizaciones así controlan a la gente. El experto, que es el director, desde arriba da a conocer cómo todos se van a mover. Cada quien una de esas 100 personas tiene tareas determinadas que va a cumplir como se dice el esquema, y los de arribita van a vigilar que esos 100 de cada uno de esos haga cada quien su trabajo, y a su vez los demás arriba vigilan, y así hasta llegar al de hasta arriba, que a su vez vigila a esos 6 subordinados que tiene. Entonces podríamos llamar a eso organización del trabajo, jerarquía, como un aspecto de la organización del trabajo. Pero nos topamos que eso es nada más una imagen ideal que cuando nos damos cuenta no se cumple exactamente, y la gente tiene muchas formas y no hay que verlo como evasión, no hay que verlo meramente como una simple resistencia. A veces es simplemente la capacidad de distanciamiento. ¿Y acaso no puede un trabajador, cuando está en su trabajo, pues en determinada forma, en determinados momentos, tener fantasía acerca de algo como la tuvo Mario Benedetti con Laura Avellaneda? ¿No puede acaso tener el tipo de experiencias retrospectivas artísticas para que paradójicamente, a pesar de ser un insecto, Franz Kafka en la Metamorfosis, no me acuerdo cómo se llamaba, se me pasa cómo se llamaba el insecto de la Metamorfosis de Franz Kafka? Paradójicamente, ese tenía sus espacios de imaginación recreativa, de producción artística, por encima de toda una férrea aparato administrativo por encima de él. Por eso no nos creamos mucho el cuento de que, pues con una adecuada, yo no estoy diciendo que no sirva, digo que se exagera y se simplifica demasiado cuando se habla de planeación, organización, herramientas, estrategias. Se simplifica mucho, se habla demasiado, estamos como pericos en todo eso. Pues es súper fácil hacer un esquemita, haz la organización, un esquema de la organización de tu empresa. Pues es bien fácil dibujarla, pones a alguien hasta arriba, el subdirector, después los apoyos administrativos, después los maestros, se acabó. Después los alumnos al final, se acabó. Ya es el organigrama, ¿no? Le llaman. Y con estas cosas bien bonitas ya nos entretenemos y pensamos que el manual operativo sí, así se llama el manual de operaciones, ya es suficiente para saber que estamos en una sociedad que todo se encamina sobre rieles, ¿no? Muchos se espantan y ponen el grito del cielo. Y el manual operativo, bueno, pues, si da certidumbre, pues adelante, pero eh, finalmente está el fenómeno más importante. Más que ese diagrama, ese organigrama, y el verdadero organigrama
acerca de a qué normatividades responde la gente verdaderamente. Ese es el que hace falta hacer. Ese nadie se encarga de hacerlo. Se me imaginan 2 que 3 gentes. Algunas están más aproximadas a esa realidad que otras, pero nadie se le ocurre que detrás de todo lo formal puede existir una realidad más informal que casi siempre es más poderosa que la formal, o interviene decisivamente para ponerle matices a la formal. Es decir, sin la lectura de lo informal, valemos gorro. Valemos gorro como profesionistas si nos quedamos en la lectura de la organización formal de la educación. Ujú. Desde un plan de estudios hasta una escuela, hasta un curso de un maestro o una actividad de un maestro. Si nos quedamos en lo formal, pues valemos gorros, y así de simple, porque no sabemos entonces nada acerca de lo que verdaderamente vale la pena detectar, que es por dónde se mueven los verdaderos intereses y acciones de las personas, por dónde verdaderamente va, que estar constantemente observando eso. Ujú. No nos conformemos con vivir con las puras formas que se nos dan. Seamos estudiantes vivos, activos, que escuchan, piensan, no nada más de que se van con la finta de determinada representación simplista del proceso educativo. Complejicémoslo. Suena paradójico, pero si lo hacemos más problemático a propósito, más complejo a propósito, tendremos esa oportunidad, a lo mejor por única vez en la vida, de replantear de manera más honesta y valientemente posible las cosas como verdaderamente suceden, no de como parece que suceden, no como nos la venden, no. Ujú. Y ya no tanto para nuestro propio interés como para el propio servicio que podemos hacer a los demás, porque se hace también servicio a los demás a través de eso, de un pensamiento más verdaderamente diagnosticador de lo que sucede en el mundo. Porque en el mundo constantemente suceden cosas nuevas, constantemente, todos los días, todos los días. Ahorita cada uno de ustedes me puede decir que vivió de nuevo hoy. Y qué bueno que sucedan constantemente cosas nuevas. No porque salió un nuevo producto, un nuevo champú, o, o vi una cosa interesante de cómo, por ejemplo, ya hay drones que van a determinada velocidad, sacan determinados tipos de fotos o hacen determinados trabajos como ir y llevar, traer pizza. A lo mejor el día de hoy nos trajo un dron la pizza, ¿no? Qué sé yo, cosas nuevas podríamos plantear. Pero, pero si tomamos en serio lo nuevo, podemos abrir nuestra mente a todo el mundo. Si tomamos en serio lo nuevo, significa que constantemente se nos presentan situaciones en donde cacho lo podemos comprender y otro cacho no lo podemos entender bien. Eso es importantísimo, importantísimo, porque nos quieren vender la idea de que si hay cosas nuevas son porque lo decidieron, alguien lo decidió en algún lugar. Se nos presenta como algo nuevo, pero en donde nosotros no tenemos vela en el entierro, nada más somos algo así como receptores pasivos de lo nuevo, cuando en realidad toda nuestra vida y no nos damos cuenta, somos receptores
activos de cosas nuevas, receptores activos de cosas nuevas. Y gracias a ello es que millones de personas pueden recrear el mundo de determinadas formas y a lo mejor sin darse cuenta, a lo mejor sin ser de todo conscientes. Pero en dado caso, ¿qué significa? Nuestra capacidad de ser receptores activos de cosas nuevas. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Políticamente es poderoso. Si les estoy hablando de esto, es porque yo, en mi clase pasará, yo pasaré, pero esta verdad seguirá más allá de mí y de ustedes. Y es una verdad bien sencilla. Hay cosas nuevas en las que la gente sí participa. Sí participa. Que no se dé cuenta mucha de ella es otra cosa. Pero basta darse cuenta en que sí participa en muchas cosas nuevas activamente para imponerle un tono diferente a todo lo que se llamaría la política y lo político. Es todo un rollito, ¿eh? No nos venden una realidad con una situación hecha, en donde todo ya está domesticado. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Ustedes ya se saben las rutinas por webinar, saben qué maestros a qué horas van a entrar, saben qué dinámica tiene cada maestro, y ya nos quedamos con eso. Pero no nos damos cuenta que de repente se presentan cosas nuevas en las que participamos, por más tontitas que sean. Potencialmente digámoslo así, no son la infección, no son las cosas que se deban extirpar. Son parte normal de la vida diaria y qué bueno que existan, porque nos mantiene despiertos, nos mantiene más, no tanto entretenidos, como, como valiosos. Es más, es por esa capacidad de enfrentar esos reales que se presentan, esas cosas reales que se presentan, que tenemos capacidad de valía, de que podemos tener autoconceptos positivos de nosotros mismos, que podemos acumular un sentimiento de autovalía hacia nosotros mismos. Qué bueno, entonces, que existan todos esos espacios. Después de mucho tiempo, después de que en los años 50 las teorías habían dicho, aquí están los sistemas en donde cada uno de ustedes debe saberse el esquema y saber aceptar que dentro de esa organización ustedes van a hacer determinadas actividades exactamente como se les pide. Aquí está el esquema. Pero llegó la revolución de los 60 y dijo, no queremos eso. Queremos que no se les esté moleste con esa amenaza inútil, porque de todas formas nos agarramos nosotros, nuestro espacio, quieran o no quieran. Y bueno, ese espacio, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpretaría? Uh-huh. ¿Está dentro o fuera del consumo? ¿Es consciente o no consciente? ¿Cuánto conviene para un estudiante tener un exceso de conciencia? ¿Cuánto conviene? ¿Qué sería un exceso de conciencia? No necesariamente cognitiva. Un exceso de conciencia, pero en un sentido positivo. En un sentido en donde no esté fragmentada, sino la que a la vez que une diferentes pedazos de nuestra realidad social y sabe interpretar nuestro mundo, a la vez que reúne esos diferentes pedazos, el corazón se hace más amplio la marcha con nuestros contemporáneos.
unos semejantes. Muy bien, pues hasta ahí llegamos. Gracias. Sí, gracias.